Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Como en la descripción manejábamos, mi nombre es Joaquín Leal. Es un placer que me acompañen en este webinar, que cabe mencionar es mi primero aquí con BIND. Espero que sea de su agrado. Paso rápidamente a darles una semblanza de mi carrera profesional. No será muy extensa, por supuesto, digo, tampoco tengo tanta experiencia, no soy tan grande. Soy abogado, también soy psicólogo, egresado de ambas carreras de la Universidad Regiomontana. Actualmente laboro en el equipo jurídico de la Coparmex Nuevo León, del Centro Patronal. Estoy habilitado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Soy el representante patronal que se encarga de la Junta número 3. Para los que tengan un poquito de conocimiento, que hayan conocido las juntas, la Junta número 3 principalmente es la que atiende a los transportistas. Y por tanto, pues podemos considerar que sí, efectivamente, soy un abogado laboralista de raíz. También cabe mencionar que fui empleado de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por más de 5 años, bastante experiencia en el ámbito. Y en el centro patronal, además de las funciones que describí, que estoy en la Junta 3, pues mi otra área de especialidad, que estoy certificado y demás, es en lo que comprende la propiedad intelectual o propiedad industrial. Todo lo que comprende al INPI, a los trámites de registros de marcas, patentes, modelos de utilidad, el INDAUTOR, derechos de autor, registros de obras, trámites de franquicias y demás, no duden en llamar, en echarme una llamada, en mandar un mensajito, con gusto se les atiende. Nada más, creo que también es pertinente para el presente tema y para poder irnos fluidamente, que porfa las preguntas que tengan, las dudas que vayan surgiendo, pueden irlas plasmando y con gusto al final de la presentación, que recalco, no va a ser una presentación larga, lo intenté hacer lo más efectiva posible, lo más concisa posible. Con gusto al final de la sesión, espero tengamos la oportunidad de ir contestando satisfactoriamente todas las dudas que aquí hayan surgido. Cabe mencionar también, pues bueno, muy sinceramente, espero que el contenido de la presente les sea muy útil a todos los asistentes. Insisto que más allá del contenido, espero que podamos tener una sesión de preguntas y respuestas muy satisfactoria, porque creo que ya todos, todos estamos inmersos en este asunto de la exposición al COVID-19, de que estamos en medio prácticamente de una pandemia, algo que no había tenido un precedente en décadas, quizás, bueno, quizás lo de la influenza cabe recalcarlo, que se tomaron distintas medidas, ya lo habremos notado, pero creo que en estos casos es en los que, bueno, un servidor y demás nos podemos dar cuenta que la realidad supera, voy a decir que la realidad supera la ficción, pero creo que en el tema que nos comprende, en el tema que nos corresponde, la realidad viene superando a las leyes. Entonces, no necesariamente, más bien prácticamente ninguno de los caminos a seguir en torno a las consecuencias e implicaciones laborales que tiene la pandemia declarada por la emergencia sanitaria del COVID-19, tienen necesariamente, así como todo lo que viene siendo lo legal, un protocolo o un procedimiento o un camino a seguir. Más bien es un tema que se va a ir desarrollando un poco a poco. También las autoridades no han, pues digo, cabe como crítica, no han cooperado mucho. Los esfuerzos que se hacen, las medidas que se implementan son muy tibias. Y la verdad, entendemos perfectamente, se entiende perfectamente que esta contingencia estamos hablando de una contingencia que es primordial y de primera necesidad, que es sanitaria como tal, a fin de no saturar el sistema hospitalario, a fin de no tener un número elevado de defunciones, pero también
yo creo que uno de las esferas del país y del mundo donde se está viendo que tiene una repercusión muy, muy interesante es en lo laboral, vaya, en los trabajos. Es interesante ver los campos de acción, la manera de implementación, sobre todo por el famoso quédate en tu casa. Y pues, retomando, también es importante notoriedad, ser puntuales en lo que se designa, en los designios de los gobiernos estatales, municipales, el gobierno federal. Digo, quiero pensar, supongo que la gran mayoría de los asistentes que estamos aquí en este webinar, pues tienen algún emprendimiento, algún negocio establecido, que a lo mejor son pequeños comerciantes, son, engrosan la lista de las MIPIMES en el estado de Nuevo León. Y digo, yo los entiendo, han de estar saturados de dudas. Ha habido prácticamente una conferencia de prensa por parte del gobernador todos los días, por parte del secretario estatal de salud todos los días. La oficina del presidente de la República tiene una conferencia todas las mañanas, tiene una conferencia todas las tardes. Estamos llenos de información, pero la verdad es que es muy complicado algo. No estamos muy seguros de qué hacer, básicamente. Porque tenemos información, una lluvia de ideas prácticamente que nos está saturando, pero no tenemos un camino a seguir muy claro. Espero que con la presente, reitero, el camino pues, se haga, le quitemos unas cuantas piedras al camino y podamos concluir esta sesión con una idea, aunque sea más clara, bueno, espero, una idea muy clara del camino a seguir. Y pues, bueno, vámonos al contenido. Yo considero muy oportuno empezar, así como si estuviéramos adentro de un juicio o de un litigio, pues por los antecedentes. También les comento, las diapositivas son muy básicas, creo que la atención se está cifrando más bien en el contenido que estoy redactando, como quiera, cualquier duda, con gusto, ya saben. Antecedentes. Pues podemos deducir, podemos definir que al tema que nos compete, existen dos antecedentes en la ley que son muy puntuales. Los que menciona, obviamente, la Ley Federal del Trabajo y los que menciona la Ley General de Salud, que tienen repercusiones propiamente en la Ley Federal del Trabajo. Bueno, el antecedente de la Ley Federal del Trabajo. El 30 de noviembre del 2012 se adicionó a la Ley Federal del Trabajo vigente el artículo 42 bis, que se adiciona a la parte comprendida en el capítulo tercero que habla de la suspensión de las relaciones laborales o de la suspensión de las relaciones de trabajo. Y que el artículo textualmente dice, en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de labores, se estará lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta de la ley. Bueno, nos refiere a otro. Artículo 429. Recuerden la palabra mágica, declaratoria de contingencia sanitaria, la frase mágica. Bueno, 429. ¿Qué dice? Si se trata de la fracción 7 del 427, el patrono requerirá aprobación o autorización del tribunal, la Junta de Conciliación en este caso, y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. ¿Qué quiere decir? Esto nos remite a que estamos hablando que serían máximo 30 días o hasta que el momento en que se declare como detenida o dada de alta la contingencia sanitaria y pagar a todos parejo 122 pesos con 23 centavos por un máximo de 30 días. Bueno, el artículo 42 bis nos pasa al 429.
El 429 nos manda al 427. Entonces, sí, el artículo 427, fracción séptima, dice: suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. Son causas de la suspensión temporal de las relaciones de trabajo de una empresa o establecimiento, vaya, de cualquier negocio, la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Yo siempre he pensado, bueno, después de este revoltijo de artículos, como se mencionó en un principio, este artículo, yo siempre he pensado que este artículo, un 42 bis, se añadió porque igual que en estos días, cuando la influenza H1N1, también hubo mucho, bueno, todavía era estudiante en ese entonces, no estaba en el ámbito, pero yo creo que también hubo una serie de dudas grandes y que vinieron recayendo en un incremento que se dispararan las cifras de demandas, las cifras de citas administrativas en las juntas de conciliación. Entonces, por eso fue que se hizo la añadidura. Vaya, generó yo creo que un montón de complicaciones legales laborales, que generó en que los tres sectores que participan de las juntas de conciliación y de la Ley Federal del Trabajo, que son el órgano de gobierno, el sindicato, los sindicatos patronales y los sindicatos obreros, pues fue para ayudar un poquito a salir del embrollo. Bueno, la diapositiva que sigue, que se está cargando. Ok, como les decía, aquí podemos ver lo que dice el artículo 42 bis. Creo que es el más importante porque ya de ahí nos va redirigiendo a otros cuantos. Bueno, eh, ¿cómo se interpreta ese aspecto de la ley? Bueno, en resumen, lo que podemos obtener de este enredo sanitario es que en caso de que la autoridad emita insisto, la frase mágica, declaratoria de contingencia sanitaria, así como tal, porque recuerden, sí es cierto lo que se dice, digo, no tan estrictamente, pero sí es cierto. Los sinónimos en el derecho no siempre quieren decir lo mismo. Declaratoria de contingencia sanitaria, como si le pusieron en el federal fuerza mayor, como que ya no es lo mismo. Bueno, así se puede interpretar muy estrictamente. Bueno, repito, lo que podemos obtener de este enredo es que en caso de que la autoridad emita una declaratoria de contingencia sanitaria, el patrón no requerirá un permiso de la Junta de Conciliación, ya sea la local o la federal, según la rama de la industria a la que tu empresa o negocio pertenezca, y se obligará a indemnizar con un día de salario mínimo, repito, 123 pesos con 22 centavos por cada día que exista un paro total de la producción o del servicio y nadie absolutamente salga de su casa por la contingencia sanitaria declarada, con un monto máximo de 30 días, que son 3,696 pesos con 60 centavos. Puesto que tengas, nivel que tengas, se supone que si se declara un completo lockout, por así decirlo, es la obligación del patrón sin que exista arbitraje de por medio con nadie. Como lo pueden notar, es muy estricta la ley. Entonces yo creo que por eso, a como se fue designando, lo intentaron suavizar. Y ahorita en el contenido lo seguiré discutiendo un poco. Bueno, pasamos al otro antecedente, que viene siendo, pues, como les mencioné hace un par de diapositivas, y un par de, son 7, 8, ¿verdad? La Ley General de Salud. Es muy prudente, es muy importante haber tomado a la Ley General de Salud como referencia por lo siguiente. La Ley Federal del Trabajo habla mucho, como les mencioné ya en repetidas ocasiones, de la autoridad sanitaria competente. Bueno, la autoridad sanitaria competente en realidad vienen siendo las autoridades sanitarias competentes. Y se las describo
en el orden en el que, pues así que por orden de importancia, que creo que ya los hemos escuchado hablar demasiado en estos últimos días, que vienen siendo las siguientes: el presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud y los gobernadores de cada entidad federativa. Entonces, como les digo, que van prácticamente por orden de importancia, podemos decir que el presidente de la República está sobre el secretario de Salud, que el secretario de Salud pues ni ha salido, el que sale es el subsecretario de Salud, lógicamente también el presidente es jefe de él, y que el gobernador, por lo pronto, haciendo las veces de romper un poquito el pacto federal y pasar a los estados, se acompaña de su secretario de Salud, el secretario estatal de Salud, que se llama el doctor Manuel de la O, si no me equivoco. Bueno, retomando, ¿qué dice el artículo 181, que es el único antecedente que podemos encontrar que nos sirva para estos enredos de la Ley General de Salud? Bueno, en caso de pandemia, de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que tales medidas sean después sancionadas por el presidente de la República. ¿Qué quiere decir sancionadas por el presidente de la República? Que en caso de una epidemia se tiene que hacer un decreto presidencial, porque recuerden, bueno, les comento que los decretos tienen el nivel de una ley sin que haya pasado ni por la Cámara Alta ni por la Cámara Baja, o sea que no necesitas firma del Senado ni de la Cámara de Diputados para poder elevar ese decreto a nivel de ley, de manera que te evitas un procedimiento legislativo largo cuando la gente se está enfermando por doquier. Y pues bueno, aquí tenemos el segundo enredo de los que se han detectado. Viene en una diapositiva que la pusimos con fondo negro, pues para efecto dramático. ¿Existe o no una declaratoria de contingencia sanitaria? Y bueno, de ese segundo enredo nace un tercero. ¿Ya existió un decreto presidencial? Pues podemos decir que sí, pero no. Podemos decir que se empezó a cocinar, pero le salió un poquito crudo, porque nunca se dijo la declaratoria de contingencia sanitaria como tal, y el decreto presidencial, digo, creo que ya todos lo llegamos a ver, se estuvo compartiendo mucho, incluso en medios no jurídicos, vía WhatsApp, que en realidad era un acuerdo ley. El acuerdo ley, pues sí, es casi un decreto, pero no propiamente es un decreto, pero pues aquí tiene los alcances necesarios, que vienen siendo una serie de recomendaciones que también nos dejaron con más dudas todavía. Bueno, contingencia sanitaria. El 30 de marzo de este año, o sea, la semana pasada, se presentó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se declara emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor relativa al asunto de salud pública del coronavirus COVID-19. Bueno, pues no soy mucho de compartir estas imágenes, tipo como que de piolines para abogados, pero bueno, aquí se los pongo porque este sí me hizo mucho clic. Así estamos todos los abogados en este momento tratando de interpretar todos los acuerdos que el federal ha mandado. ¿Será interpretable? ¿Cuáles son las actividades esenciales? Mi negocio o el negocio de ustedes aquí acompañantes es una actividad esencial. ¿Puedo tener una actividad no esencial y seguir laborando? La principal duda yo creo que es ¿cuánto le tengo que pagar a la gente? Bueno, aquí contestando una pregunta rápidamente, ¿qué sucede después de los 30 días? ¿Qué sucede después, resumiendo, aquí a Dara de los Palos? ¿Qué sucede después de los 30 días? Bueno, después de los 30 días, que viene siendo el 30 de abril, porque si se acuerdan, el subsecretario de Salud la semana pasada dijo que era el 30 de marzo al 30 de abril, como que la encerrona.
Bueno, pues la respuesta yo sé que no te va a dejar nada satisfecha, pero tenemos que volver a esperar a que las autoridades nos definan algo. Lo que te puedo decir en términos del derecho laboral es que después de los 30 días tienes una posibilidad, si ves que el negocio va a la baja, si ves que tu negocio, tu empresa va a la baja o que estás teniendo problemas, puedes tomar medidas sin necesidad de someterte al arbitraje de la Junta. Entonces, ¿qué quiere decir? Negociar. Negociar con trabajadores, negociar quizás renuncias, negociar descansos, vacaciones. En unos minutos, porfa, ten poquita paciencia y ya lo podemos ir checando ya más puntualmente. Bueno, como les decía, el 30 de marzo de 2020 se presentó por el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se declara emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Bueno, la pregunta del millón. La duda más frecuente que yo creo que ni estando sin pandemia, ni estando laborando en la Junta, ni estando en las tardes en la Coparmex despachando, nos habían llamado tanto con la frecuencia que prácticamente tienes una duda de un cliente encima de la otra, o de un socio en el caso de la Coparmex. Es, es momento, o sea, es una orden, es momento por parte de las autoridades de que ya los cabezas de negocios le paguemos un mes de salario mínimo a todos los trabajadores, o sea, es momento de aplicar la de los 3,696 pesos con 60 centavos, pues les tengo que decir que no es momento y definitivamente nunca va a ser el momento porque nadie lo ha marcado, pero por otro lado, también sí es un poco el momento porque ahorita conforme vayamos desmenuzando un poquito el acuerdo, te vas a ir dando cuenta por qué. Bueno, vuelvo a la del foquito porque está un poquito más atractiva a la vista. Bueno, salarios mínimos con la declaratoria. ¿Es momento de pagar el mínimo? Como les puse ahorita, no es momento de pagar el mínimo. Al mínimo, al parecer, nunca lo será. ¿Por qué? Porque el acuerdo del 30 de marzo es demasiado tibio como para que se interprete como tal. ¿Qué quiere decir? Que no alcanzó como el nivel de mandato y fue muy tibio porque obviamente, vaya, ya entrando a temas más políticos, esta presentación yo la tenía lista desde días anteriores, pero ayer me di la tarea de ver el comunicado que emitió el presidente de la República. Y yo creo que, sin criticar la investidura presidencial, nada por el estilo, yo creo que a mí que atiendo empresas, a mí soy abogado, atiendo negocios, me quedó muy claro que el mensaje viene siendo a las empresas, a la iniciativa privada, al sector privado, rásquense con sus propias uñas. ¿Qué quiere decir? Que nos está dando muchas libertades de acción. Bueno, e incluso ya entrando un poquito en temas más políticos, hace 3 días, bueno, hace como 5 días más o menos, creo que fue el jueves, que entrevistaron al senador Ricardo Monreal y buscó que querían subir a discusión en pleno el derogar el artículo 429. ¿Cuál es el 429 de los que vimos hace rato? Sí, el de pagar el mes salario mínimo de la Ley Federal del Trabajo, para que así los trabajadores cobren sueldos completos. Ahora sí que aplicaron la de si la ley me estorba, pues la derogo. ¿Qué quiere decir? Pues que lamentablemente al nivel empresarial se le está echando la bolita porque el acuerdo, he dicho, el acuerdo ley es muy tibio, salió muy tibio. ¿Por qué? Pues para que todos tengamos dudas y cada quien actúe a como le vaya surgiendo la duda. Y pues ahora sí que ya que vuelvan a abrir las juntas y ya que se retome la actividad jurídica, pues ya cada quien ya verá en los embrollos en los que nos vamos metiendo, pero bueno, para eso estamos un poquito nosotros, para servir un poquito de freno. Bueno, ¿qué dicen las posturas de acuerdos y decretos del federal y del estatal? ¿Qué dicen esas posturas? Bueno, lo más cercano que se tuvo a las que les decía, las famosas palabras mágicas, declaratoria de contingencia sanitaria, fue como ya les dije varias veces, el 30 de marzo del 2020, y se presentó en el Diario Oficial de la Federación como el acuerdo por el cual se declara la famosa causa de fuerza mayor.
Bueno, hace referencia al decreto por el que se declaran las acciones extraordinarias en las regiones afectadas, o sea, regiones afectadas de todo el país, en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria que generó el virus COVID-19 SARS-CoV-2, publicado el 27 de marzo de 2020. Bueno, el 27 de marzo del 2020, para los abogados aquí en el medio, lo tenemos como el documento madre, ¿no? Como el documento pilar que rige hasta ahorita los destinos de los trabajadores con sus negocios. ¿Por qué? Porque en realidad ya hay que ser sinceros, el Ejecutivo nunca, nunca, si escúchenlo, se iba a aventar el compromiso enorme de decir que se declaraba la contingencia sanitaria, porque ¿qué iba a generar dos cosas que ahorita a nadie le conviene. Incertidumbre empresarial, que ahorita tenemos todos mucha, ya se generó una, pero lo principal, que por el lado obrero, por el lado del trabajador, que iba a generar mucho descontento social. Entonces podemos decir que ese acuerdo, pues sí tenía ganas de hacer un decreto. Ahora sí que podemos decir que es un casi decreto, como que un decreto de closet, pero más bien se toma como una serie de recomendaciones del campo de acción para las empresas. Y nos arrojó una joya que todavía seguimos escudriñando, que ya nos quedó un poquito más clara el fin de semana, y viene siendo las actividades esenciales y las actividades no esenciales. Bueno, ahorita lo vamos tomando. El gobierno estatal, pues sí ha sido muy estricto en torno a las medidas de higiene y de resguardo en casa, pero tampoco se ha metido mucho a la hora de determinar las acciones de declarar el estado de contingencia sanitaria. Lo que sí es interesante es que nos sirve a todos, es que se han venido ofreciendo una serie de incentivos, de beneficios fiscales, prácticamente de ayudas para los trabajadores, las empresas. Que pues sí, todas las empresas se están viendo muy afectadas. Me gusta hablar siempre de empresas porque, bueno, empresas es a lo que yo siempre atiendo todo el tiempo. Y pues va a haber cierre, la verdad, de mucha actividad empresarial, entonces es bueno que incentiven, que perdonen pagos y demás. Pero bueno, retomando, las famosas actividades esenciales y las actividades no esenciales. ¿Cómo se pueden interpretar? Bueno, las posturas oficiales, ahora sí les voy a decir, ¿cómo se interpretan las posturas oficiales? Paguen salarios completos. Postura oficial. Paga salario completo. Bueno, ¿por qué? Lo que quieren hacer prácticamente es estirar la liga económica hasta que reviente. Porque si no es así, el descontento social sería enorme, sería grandísimo. Bueno, recomendaciones. ¿Qué hacer ante estas recomendaciones? Le podemos entrecomillar recomendaciones. ¿Qué debemos hacer? Atenderlas, sí, atenderlas en medida de que siempre, digo, hay que ser, tener un poco de sentido común y siempre evitar la multa, que nos caiga una visita de inspección, que nos vaya mal en la visita de inspección. Definitivamente. Este, ¿qué hacen estas recomendaciones? Bueno, el viernes 4 de abril, por decir, hablando de la atención a a los criterios aplicables. Bueno, salió el tema de criterios aplicables para el desarrollo de inspecciones durante el operativo de pago de salario mínimo del 30 de marzo de 2020 al 30 de abril de 2020. Solo salió para el orden federal. ¿Qué quiere decir? Que se están habilitando como un operativo de salarios mínimos de que se estén pagando o de que no se estén pagando. ¿Pero qué quiere decir? Que sí se están parando las antenas de los inspectores y que definitivamente en algún momento se van a empezar, bueno, ahorita con las empresas del orden federal, que son las que son de producción, las que marca el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política Mexicana, y pues sí, se ordenaron las inspecciones a los centros de trabajo al azar para verificar el cumplimiento salarial. Muy bien. Campo de acción, alternativas reales. Ahora sí, bueno,
ya los aburrí porque la verdad, dar un webinar, dar una clase, dar un seminario, lo que tú quieras de temas de derecho, siempre los abogados somos bien, nos abrazamos bien fuertemente a las leyes, a los artículos y este, a los designios, a las jurisprudencias y demás. Pero bueno, por eso les digo, intenté hacerlo lo más rápido posible, no hablar tanto de artículos y demás, y irnos un poquito más a lo práctico. Bueno, ahora sí que hemos detectado más o menos qué ha sucedido, el antecedente histórico de hace desde el 18 de marzo para acá, y cuál es la lógica que más o menos debemos afrontar ante el desmenuzar los discursos y los acuerdos que han salido de parte del gobierno. Pues podemos comenzar con un punto que también nos va a tomar unos cuantos minutos, que viene siendo las sugerencias. Les puse 15 puntos a destacar para las empresas y el COVID-19 en términos del derecho laboral. Bueno, hago notar también de antesala que no necesariamente algunas de las sugerencias pueden tener como que ser muy coherentes con lo que les acaba de mencionar, porque les digo, ahora sí que como Freud decía que la mujer es el continente oscuro, bueno, el COVID-19 para los abogados laboralistas es el continente oscuro. Bueno, el principal motivo de las recomendaciones que que paso a hacerles, yo creo que para todos los negocios siempre es en lo que yo me fijo primero, que ahorres dinero, que no gastes, que busques hacer un gasto lo más inteligente posible. Porque parece que no. ¿Por qué? Parece que no vas a ahorrar dinero porque en realidad estás gastando dinero porque prácticamente te dejaron el estándar bien amplio para que pagues el salario completo, para que negocies, para que los trabajadores estén inconformes, ¿verdad? Bueno, el motivo es ahorrar algo de dinero, aunque parezca que no. Evitar una explosión de demandas laborales en la Junta de Conciliación, porque cuando ya nos den de alta todos de estar aquí en la cuarentena casera, la Junta de Conciliación estoy seguro que va a estar a reventar porque va a estar llena de... Sí, ha habido muchas injusticias. ¿Sí? Todos tenemos Facebook y todos nos hemos dado cuenta que me corrieron a fulanito de tal, que cerraron a tal empresa, que lo corrieron que porque tenía gripa y demás. Bueno, entonces, pude llegar a la conclusión que a partir de atender a una serie de clientes, hacer llamadas telefónicas, de recibir preguntas, pues sí, de lo más diversas. Este, de también leer las notas informativas, tanto de Coparmex, que pues es mi empleador, de los despachos competidores que me encontré aquí en el medio de la ciudad, que son, pues ahora sí que todos nos conocemos, pues como les vuelvo a decir, pude sacar 15 puntos y pasamos a los 15 puntos. Son muy coloquiales, por cierto, pero bueno, creo que así me funciona a mí un poquito explicar las cosas más coloquialmente y vamos dándole. Primero, si tienes en tu negocio a empleados que pertenezcan a los grupos sensibles, ¿quiénes son? Como ya habían dicho, mujeres embarazadas, mujeres en lactancia, adultos mayores de 65 años, personal con enfermedades crónicas con tratamiento o con enfermedades degenerativas, vaya, personas con diabetes, hipertensos, gente inmunocomprometida, personas con VIH, personas seropositivos, personas que están recibiendo quimioterapias periódicas por cáncer y demás, o que hayan recibido. Lo más sano para todos, o sea, para ellos y para ustedes empleadores, es el resguardo en casa y que les cubras el salario completo hasta el 30 de abril en medida, cabe mencionar, en medida de tus posibilidades. ¿Por qué? Porque acuérdense de algo, que si hay algo que está por encima de la jurisprudencia, de la constitución política y de la ley federal del trabajo, son los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que ahorita la CNDH debe estar, pero si bien atenta a cómo se ha venido tratando, porque creo que también, bueno, cabe mencionar, yo estaba analizando el hecho de que, ok, pasó la pandemia,
alguien de tu empresa, un amigo tuyo que trabajaba en, no sé, una empresa internacional o algo, resultó que fue positivo, que tuvo COVID-19, que estuvo enfermo, que estuvo en su casa 14 días, que no podía tener acceso a platicar con la gente, bla, 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 bla. Entonces yo creo que básicamente van a estar un poquito, van a ser como que un poquito unos apestados, unos parias, entonces pues sí, va a haber muchos asuntos muy particulares en materia de derechos humanos. Bueno, en resumen, si tienes en tu negocio empleados que pertenezcan a los grupos sensibles, lo más sano es que se resguarden en sus casas y les cubres el salario completo hasta las medidas de tus posibilidades hasta el 30 de abril. Siguiente recomendación, que es la número 2. Bueno, si los trabajadores simplemente dejaron de asistir a sus labores y no pertenecen a ningún grupo vulnerable porque se alertaron a quedarse en su casa a partir de que explotó la pandemia y están en el Instagram hashtag Stay Home, bueno, y nada más comenzaron a decir así, a faltar, sin decir agua va, ya no voy, nos vemos cuando pase la pandemia, despiértame cuando pase el temblor, como ustedes le quieran llamar, sí aplica el concepto del abandono de trabajo. Nominalmente sí aplica, que es 4 faltas, 30 días. ¿Por qué? Porque el hecho de que los medios de comunicación te hayan instruido a que permanecieras en tu casa, pues bueno, cabe mencionar, un medio de comunicación, o sea, que porque venía en la tele, que porque venían anuncios en redes sociales, que porque lo que tú quieras, no es prueba fehaciente que acredite una inasistencia, porque pues, encima de la tele, pues está tu jefe y te tienes que reportar con tu jefe. Entonces, si tienen gente que nomás dejó de ir y que no piensa volver, pues se vale hacerles la advertencia que están incurriendo en faltas que van a repercutir en su futuro laboral con el negocio o empresa que ustedes manejen. Siguiente, los famosos sectores esenciales para la economía nacional. ¿Cuáles son? Las gaseras, gasolineras, venta de agua potable, producción de alimentos y bebidas no alcohólicas, esos son federales. Los supermercados, los autoservicios, las tiendas de abarrotes, la venta de alimentos preparados, o sea, los restaurantes en resumen. Productos de limpieza, las ferreterías, los servicios de mensajería, la seguridad privada, creo que muchos de aquí podemos tener un negocio de estos, guarderías y estancias infantiles, está interesante ese, pero bueno, pues ya lo mencionaron, asilos de ancianos, servicios funerarios, servicios privados de atención de emergencias de salud, como las enfermeras a domicilio, AR médica, etc. Y también podemos marcar las que desde el acuerdo del 27 de marzo se manejaban, o sea, el acuerdo, como digo que es el acuerdo madre de todo lo que vino surgiendo después, que vienen siendo hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos financieros, las telecomunicaciones, los medios de información, los hoteles, los restaurantes, las gasolineras, los mercados, supermercados, las tiendas misceláneas, servicios de transporte, distribución de gas, siempre y cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones. Esas son las actividades esenciales que si se dan cuenta en realidad son bastante amplias. Nada más cabe hacer la recomendación. Si perteneces a alguno de ellos, o sea, si tu negocio pertenece a alguno, al sector esencial, es bien claro, no tienes por qué cortar tus labores. ¿Qué tienes que hacer? Si tienes alguna persona con síntomas gripales, ya sabes, lo que se ha difundido tanto, mándala a su casa que se recupere. Si sospechas fuertemente que tiene el COVID-19, llámale a la Secretaría de Salud. Y también es muy importante marcar lo siguiente, que tú como empleador estás en absolutamente todo tu derecho de solicitarle a las personas que sospechas que tienen síntomas o porque venían o que estuvieron en contacto, venían del extranjero, estuvieron en contacto con alguna persona que dio positivo, que está enfermo o que tenía síntomas, qué sé yo, a que estás en tu derecho de prácticamente exigirle a que se resguarde en casa y se practique los exámenes médicos que marca la Secretaría de Salud del área de epidemiología. Muy bien. Siguiente.
4. Si resulta que uno de tus empleados sí tiene el coronavirus COVID-19, pues, y lo tienes afiliado al Seguro Social, lógicamente, obviamente va a necesitar una incapacidad, pues, para justificar sus inasistencias. Bueno, la Secretaría del Trabajo y el IMSS habilitaron la página web, que es este link que pueden ver aquí en la diapositiva, que es testcoronavirus.ims.gov.mx, a fin de que llenes un cuestionario muy rápido. Les digo que es un cuestionario muy rápido porque yo me metí, dije que tenía síntomas y ya lo contesté, me iban a mandar a una trabajadora social, entonces me puse a salir de la página. Y te redirige a la área de trabajo social del IMSS y te asesoran. ¿Por qué? Porque están viendo como que la manera de llenarte un formulario de incapacidad virtual, de manera que tú se lo puedas hacer sin necesidad de moverte mucho, de andar contagiando ahí por doquiera a tu patrón. Pero recalco, es de notar que solo aplica para los trabajadores que tienen seguro social. Siguiente. Esta diapositiva no les va a decir nada porque creo que la hice demasiado resumida, así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en el acuerdo que marca las actividades esenciales, en lo último del penúltimo párrafo dice, así como esta frase, así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación. A mí, en mi interpretación personal de Joaquín Leal, me suena lo siguiente, que si suspendes labores, acatas las recomendaciones, y si esa es tu operación, porque eres un negocio de los no esenciales o das un servicio o producto de los no esenciales, pero eso te puede, o sea, atender esas recomendaciones, te puede costar prácticamente la quiebra, que el negocio no vuelva a operar jamás, porque no puedes sostenerlo estando cerrado, porque es un negocio muy joven, porque no tienes casi ahorros, porque tus obligaciones son muy grandes. Pues en el aire te dan a entender que si es un efecto irreversible para su continuación pasando la pandemia, pues que no cierres. Entonces, digo, si se ven muy fuertemente en la necesidad, antes de que les caiga un inspector o algo, de seguir laborando porque les puede causar casi prácticamente puede ser el harakiri empresarial, pues yo creo que esa es una pequeña laguna jurídica de la que nos podemos aprovechar para no tener necesariamente que cerrar. Siguiente, la 6. Aún no aplica el pagar el salario mínimo obligatoriamente por declaratoria de estado de contingencia. ¿Qué quiere decir obligatoriamente? Que el gobierno nunca te lo dijo. Entonces, como les digo, quedó el estándar muy amplio para que tú lo puedas negociar con tus empleados. He escuchado las historias más diversas en los últimos días. Muy bien. Siguiente. 6, 7. Muy bien. Si tienes un negocio de los que no necesariamente van a cerrar, es un poquito continuando con el anterior, pero tienes una plantilla ya sea muy grande de empleados o tienes obligaciones pagaderas, o sea, sueldos muy altos que pagar, que necesitas estar trabajando a fuerza para poder sacar el dinero, puedes hacer una negociación en lo particular con los empleados, un diálogo para concertar un acuerdo. Eso contesta un poquito la pregunta de Carlos Castro, que dice que el procedimiento que se debe sentir es que las juntas locales declaren como válida la suspensión. Sí, nada más que Carlos, aquí no contaban con algo porque yo estoy completamente de acuerdo contigo, nada más que también las juntas locales cerraron, entonces nada más están atendiendo contratos colectivos, que son modificaciones colectivas, por eso toco el punto 7. Hemos escuchado de todo. Hay gente que manda a empleados con actividades no tan importantes a sus casas, con medio sueldo, lo negocian. Hay negocios que solo les llaman como si fuera un destajo, te pago, pero nada más para que no se me amontone la gente por cuestiones ambientales o de salud, pues sacando el trabajo y se van moviendo como si fuera un destajista. Lo que ahora sí que el estándar es amplio para lo que ustedes puedan concertar si tienen plantillas grandes de trabajadores.
Y aquí viene lo interesante del punto 7. Si tienes un contrato de protección con algún sindicato obrero, ¿qué quiere decir? Si a ti tú le pagas una anualidad a cualquier gestor o abogado de la CTM, de la CROC, de la Federación de Sindicatos Autónomos, de la Federación de Sindicatos Independientes, del sindicato metalúrgico, de los sindicatos obreros, vaya, de los que te busquen, y que, vaya, les pagas anualidad para la renovación del contrato en el área colectiva de la Junta de Conciliación, pues les comento, es un momento de desquitarla, porque si estás pagando un contrato de protección, ellos mismos, los gestores, son los que tienen el deber ser de desquitar ese servicio y retribuirte, conciliarte, concertarte un acuerdo con los trabajadores, básicamente. Desquítenlos. Bueno, por el otro lado, si al contrario anda un sindicato que te está queriendo poner huelga, se los digo, suena bien bizarro, pero ya lo escuché. Que te quiere ponerte huelga, que te quiere pues poner aviso de cierre, como medida de alterar a los trabajadores diciendo, no hombre, váyanse a su casa porque en la tele dijeron que es contingencia de salud, que nadie tiene por qué estar trabajando. Bueno, una recomendación, me echan un telefonazo, me pueden mandar un WhatsApp o me pueden buscar a través de donde ustedes gusten o a través incluso aquí de la gente de los compañeros de BIM, porque esto sí está disponible para una negociación. La Junta Local sí está abierta, así que el presidente puso para asuntos colectivos de naturaleza urgente. ¿Qué quiere decir? Que pues no te vaya a explotar una huelga en medio de todo. Pues, ¿por qué? ¿Qué les puedo decir? Que pues estos tiempos son de bonanza para los alborotadores. Siguiente. Bueno, en caso de que exista gente que te renuncie en esta época, pues es muy, muy factible. Por el motivo que sea, no necesariamente derivado de la pandemia. En caso de que sepan, pues les recuerdo. Y en caso de que lo desconozcan, pues también les platico. Que todas las terminaciones de las relaciones de trabajo son firmadas, el deber ser es que sean firmadas ante la Junta de Conciliación. Esto es porque así la Junta de Conciliación, al momento de firmar el convenio con ellos y de que le pone los sellos y firmas los calces, tanto el trabajador como el patrón, pues está dando fe la Junta de que de que finalizó la relación de trabajo. No más que si le pagas, pues, ¿a qué quiero llegar? Que tienes que ir a terminar la relación de trabajo en la junta, porque si le pagas en lo particular y luego la persona va a la junta y te pone una cita, eso no nomás aplica por la pandemia, aplica para todo. Y te pone una cita administrativa, muchas veces, lamentablemente, terminas pagándole doble. Bueno, nada más diciendo. En este momento, la junta está cerrada, les digo, nada más están atendiendo los asuntos colectivos de naturaleza urgente. Entonces, o así como dice la diapositiva, yo creo que si te pones de acuerdo, las renuncias se pagan y se firman en la junta a partir del día 13 de abril, que supone que es cuando ya vamos a reanudar labores con medias plantillas y demás, cuando terminan los días santos. Mientras tanto, las terminaciones de las relaciones de trabajo van a ser acuerdos entre particulares, los cuales, en caso de ser necesario, o si quieres tener tu expediente completo desde la contratación hasta la baja, lo hagas, se pongan de acuerdo y le sabes que te pago cuando haga la junta. Aquí está tu cheque seguro, tu efectivo y todo, nada más porque yo necesito un comprobante, tener la certeza, pues aguantamos unos días. Yo creo que es la mejor manera de negociarlo. Si de plano la persona es gente muy desesperada, mi dinero no quiero nada, pues bueno, ya me llaman y ya podemos ver lo que podemos hacer para recabar un convenio o algo así. Muy bien. Siguiente, retomando un poquito el punto anterior. No existe la posibilidad de tramitar procedimientos especiales de naturaleza económica, considerando la suspensión de las relaciones de trabajo de fuerza mayor, porque antes de suspender las relaciones de trabajo, pues se tiene que dar un aviso a la Junta de Conciliación de Arbitraje, para que está previo el procedimiento de que marca el artículo 892
pues apruebe o desapruebe la suspensión y cómo los términos en los que quedó pactada la suspensión. Bueno, pues de manera correspondiendo a lo anterior, el procedimiento que establece la Ley Federal del Trabajo, pues no permite que las juntas de conciliación resuelvan los procedimientos de inmediato, se tiene que llevar el procedimiento que marca, como les digo, el artículo 892. Pues ahora tomamos un poquito que ahorita todos los procedimientos están, digo, lamentablemente quedan muy en el aire como acuerdos entre particulares. Muy bien. 11. Si eres de los que van a continuar con tus labores, implementen en medida de lo posible un filtro de salud en las instalaciones. Es un consejo súper tocado. Tengan lo básico a la mano. Geles, cubrebocas, un control de gente con fiebre, avisos de mantener la sana distancia, de no cercanía física, separar los espacios de trabajo que estén muy amontonaditos, ponerlos al 1,5 metros que se están marcando, etc, etc. ¿Por qué? Porque, les soy sincero, no, a mí no me sorprendería en lo absoluto visitas de inspección a los centros de trabajo esenciales y no esenciales para ver qué medidas preventivas de salud se están tomando. ¿Ok? Siguiente, el 12. El 12. Muy bien. Si estás completamente holgado como para pagar sueldos completos de aquí al 30 de abril, dale, adelante. Eso te va a quitar prácticamente de todos tus problemas. No es lo ideal porque se supone que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponda, entonces no puedes dar un sueldo remunerado completamente, a mi lógica, para una persona que no lo está desempeñando y que le sea imposible mantener el tracto sucesivo de la relación laboral. Pero bueno, si te quieres evitar de todo tipo de problemas, yo creo que al pagar completo nadie le gana. Es muy complicado, eso sí, sobre todo hablando de mi pymes. El deber ser, el deber ser, entre comillas, es pagarlos, como les mencioné al principio, hasta el 30 de abril, dependiendo de la capacidad económica. Si estás súper ahorcado, puedes hacer, como podemos ver aquí en los comentarios, puedes hacer un convenio con los trabajadores, puedes hacer un acuerdo, si te comento, lo que te lo firmen los trabajadores, sí, definitivamente, te lo tienen que firmar de conformidad a los trabajadores, porque estás haciendo como que un pequeño acuerdo colectivo, pero en lo particular, porque ahorita sí que para no todos está la junta disponible. Suena como colectivo, pero en realidad tienes que hacerlo individualmente con cada trabajador. Es como si fuera un adendum a su contrato, por así decirlo, una añadidura. ¿Y por qué digo que tiene que ser como una especie de adendum? Porque si lo haces verbal a la hora de los trancazos, a la hora de lo que te conviene, yo no firmé nada, yo no dije nada, nunca le dije que sí, me bajó el sueldo, entonces creo que es la mejor manera de quitarnos ese problema. 12. 13. Creo que si los hubiera puesto por orden de importancia, esto hubiera sido la primera sugerencia que les hubiera dado. Por favor, por lo que más quieran, no compren amparos que están ofreciendo. Son una trampa. Algunos despachos, yo lo sé, porque hasta a mí me han ofrecido la maquila, están promoviendo la elaboración y presentación de amparos para que sigas trabajando. La verdad, estimados acompañantes al webinar, no sirven para prácticamente nada. Primero, el acto que se reclama en un amparo que pudieras hacer no es un acto jurídico que tenga consecuencias en lo particular como a mí, Joaquín Leal y compañía. ¿Por qué? Porque es un acto jurídico, te digo, para empezar es súper tibio, no dice mucho. Son haciendo unas recomendaciones. Aparte, los tribunales colegiados están cerrados, los juzgados de distrito están cerrados. Esto quiere decir que si caes en la labor de venta jurídica, de que le compras un amparo al abogado, el abogado te lo hace, te cobra, no sé, 8,000 pesos, 15,000 pesos, qué sé yo, las tarifas son muy variables, y va y lo presentan, le van a poner el sellito de la oficialidad de partes de que sí, lo presentó el 8 de abril del 2020, de acuerdo,
pero ¿saben cuándo va a empezar a correr término? El 19 de abril, más bien el 20. Entonces, lógicamente, no tendría efecto prácticamente en el tracto del tiempo que estamos comprendiendo ahorita. Entonces, no te serviría prácticamente de nada porque igual el acto jurídico no se hubiera concretado. Les voy a decir cuándo sí puede caber un amparo en estos temas. Un amparo cabe suponiendo, en esto de la contingencia, ¿verdad? Que te multen, que tengas una visita, un aviso de cierre, una orden de cierre definitivo, una clausura, una multa económica, etc. Ahí sí existe un acto administrativo que puedes directamente reclamarle a una autoridad, ya sea municipal, ya sea federal o estatal, a la que sí le puedes hacer un reclamo. Incluso sale, digo, creo que ni si, lo debía haber plasmado, pero bueno, ya me iré puliendo con esta presentación. La ley de amparo menciona en el artículo 129, se los puedo ir tecleando. Artículo 129, acción 5, ley de amparo. No se otorgará la suspensión del auto reclamado cuando pretenda contravenir la ejecución de medidas para combatir pandemias. ¿Qué quiere decir? Que sí, estás en tu derecho de presentar un amparo, por supuesto, pero muy seguramente ese amparo te lo van a negar o sobreseer. Muy bien. Siguiente. El punto 14. ¿Puedes intercambiar días de vacaciones? Sí. Si tienes personal con muchos días de vacaciones pendientes, pero de los que no pertenecen a las personas vulnerables, o sea, de las personas que estamos menos vulnerables a contraer el COVID, pero sí te dice, es que en mi casa tengo niños pequeños, o mis papás viven conmigo, son gente de edad, o es que las únicas personas que me pueden cuidar a los niños son mis papás. Situaciones de este tipo que involucren poder ir transmitiendo un foco de contagio, sí lo puedes negociar con días de vacaciones, o puedes aplicar el famoso, les digo, he escuchado de lo que sea, y pues la vara está muy amplia, ¿verdad? Entonces, días de vacaciones, reponer días, un, te los tomo ahorita, pero como que ya te los repongo, un permiso con goce de sueldo, o sea, le digo, como tú te puedas entender, los trabajadores ahí también, el sector está muy consciente del riesgo. Entonces, sí, sí lo puedes intercambiar. La puse porque es una duda muy frecuente. ¿Puedes intercambiar desde vacaciones? Sí, pero no lo puedes intercambiar en el deber ser con las personas que están en los cuadros, que son de los grupos susceptibles a contraer la enfermedad. Bueno, y el último punto de los laborales, el home office como nueva forma de vida. Sobra decir que para los puestos de ejecutivos, de gente que está así como un servidor al frente de una computadora, la mejor alternativa es el trabajo desde casa. Sí, definitivamente, el home office. Incluso yo creo que cuando nos recuperemos, ya como un consejo ya un poquito más de ahorro, cuando nos recuperemos de la pandemia, puede ser como una nueva medida de ahorrar un poquito servicios de los locales y todo eso, tener todavía algunos miembros de la plantilla de personal desde su casa. ¿Por qué? Porque si te ahorras algo de servicios y demás, a lo mejor tienes nada más horas limitadas de atención para que la gente vaya a imprimir y cosas así. Digo también, o que puedan hacer algunas llamadas, no sé, videollamadas, o en caso de que no tengan los medios técnicos en su casa. Pero sí, me gustó así, el home office como nueva forma de vida. ¿Por qué? Porque nos sirve ahorita y definitivamente nos va a servir después. Y bueno, desmenuzando también entre las innumerables pláticas que he tenido con clientes, con socios del centro patronal y demás, pues en Coparmex se hizo un decálogo. Entonces a mí me gustó una parte del decálogo que dice ya hablando como que extra del derecho del trabajo,
que tienes que cumplir con las obligaciones con los clientes, proveedores, bancos o hacienda, y en caso de que te sea muy difícil de cumplir con tus obligaciones, pues yo creo que si das la llamada, si te echas la llamada, puedes arreglarlo con la gente definitivamente. Y en caso de complicaciones, definitivamente puedes hablar con los proveedores, con los renteros. La situación obliga, la situación apremia para que busques un acuerdo que mitigue el impacto ante las circunstancias extraordinarias. Y bueno, pues, en resumidas cuentas, mis estimados, es lo que ha venido surgiendo de las llamadas que he recibido. Estas, como les puedo decir, intenta hacer un compilado de las preguntas que son más comunes. Por lo tanto, quiero pensar que son las mismas o que son muy similares a las que se pueden ir suscitando aquí en este presente grupo. De todos modos, podemos pasar a dar inicio ya a la sesión de preguntas y respuestas, en donde intentaré ser lo más conciso posible a fin de dar una respuesta breve y efectiva. Y pues de antemano, gracias por el tiempo para atender la presentación y mostramos la lista de preguntas y respuestas. Muy bien. ¿Qué sucede después de los 30 días? Pues ya quedó dicho, pues suena muy tibio, suena muy bobo, pero tenemos que esperar a una nueva designación. Las negociaciones con los empleados deben estar por escrito y firmado por los empleados y empleadores, sí, en lo particular, con cada persona. Y dice Carlos Castro, en mi opinión debe ser un convenio extrajudicial celebrado entre los representantes legales del patrón y el de los trabajadores y su sindicato. Efectivamente, así tiene que ser, porque cuando es convenio, como les dije, los asuntos colectivos de naturaleza urgente, que son este tipo de asuntos, definitivamente la Junta sí te puede atender eso. Vas a llegar a la Junta, va a haber un filtro de seguridad, en el lobby están como 5 integrantes de la Junta, y te van a recibir los documentos porque el requisito es que llegues ya arreglado, o sea, ya platicado y todo, porque no están como que con las salas muy salubres para poder concertar una cita conciliatoria. ¿Ok? Saludos. Haciendo home office, los empleados reciben el mismo sueldo, claro, cumpliendo las mismas funciones en su casa, exactamente. Incluso puedes ponerles una manera así práctica de que se reporten de entrada, de comida, de regreso de la comida y de salida, que básicamente viene siendo como el home office así de hueso colorado, pues así funciona. Tienen que mostrar al trabajador informe médico donde se indiquen las morbilidades. Sí, bueno, lo quiero hacer pensando que las personas que tienen enfermedades crónicas, pues tú ya tienes como que tu empleador tienes como que un track de qué padecen tu gente, ¿no? Pues ir don fulanito de tal está enfermo no sé, es diabético, se atiende periódicamente, todo eso. Y aparte, pues las hojas de incapacidad y todo eso, como te lo van mostrando, pues te pueden ir dando como que un camino a seguir. Pero si hay personas que no tienen la certeza que tienen una enfermedad crónica, no sé, hipertiroidismo, cosas así, sí, como mencioné en la presentación, sí tienes todo tu derecho como empleador de pedir se expida informe médico definitivamente y ya lo puedes ir dialogando con la persona, pero ya que tengas así que el papelito en la mano. Muy bien. Eh, Dice, el no permitir el pago de indemnización por un mes, ¿no dejarán indefensión a la empresa? Mucho, si me lo puedes especificar un poquito más porque no quiero interpretarlo diferente, porfa. Tengo un trabajador que asiste al IMSS atención, pero no ha mostrado informe de que tenga diabetes. Ok, eh, puedes pedirle, sí,
que te emita un informe de parte de su médico tratante. Y particularmente, pues por la contingencia sanitaria, que vas a necesitar tener un control más estricto de expedientes. Ujú. Es obligatorio negociar y tener acuerdos con los empleados, aunque estén sanos, hablando de una empresa, de actividades indispensables. No es obligatorio. Como te dije, si tienes la suficiente, estás suficientemente holgada para cubrir sueldos, adelante, bienvenido. También pasa un poquito, creo que es pertinente mencionar que hay trabajadores que no se quieren ir a su casa, por el motivo que tú gustes. ¿Es obligatorio negociar? No, no es obligatorio. Pueden seguir las cosas como están. La negociación aplica pues para cuando exista una, que le podemos llamar, una contingencia laboral. Actividades indispensables, por supuesto, un proveedor de alimentos, no tienes por qué cortar. Entonces, te recuerdo, tienes que efectuar una medida de sanidad, separar los espacios de trabajo y demás, y los que pertenecen a los grupos vulnerables, eso sí los tienes que separar temporalmente de sus labores. Como empleador, ¿ya puedo negociar con mis trabajadores el pago de sueldo en abril? Sí, ya puedes. En lo colectivo, pero con una firma particular. ¿Ok? El informe tiene que ser del IMSS exclusivamente. Creo que en estos casos no, porque si vas al IMSS, la atención está muy saturada y está muy enfocada a lo mismo. Entonces, un informe médico de algún médico que te expida cédula profesional y todo, yo creo que sí te puede servir. Y compaginándolo, cotejándolo, pues con los seguimientos que tú tengas a la mano de sus visitas al IMSS, ahí sí. Tengo un trabajador que regresa de incapacidad por maternidad. Ya es considerado el periodo de lactancia. Sí, es un grupo sensible de la lactancia, tanto por la mamá como por el recién nacido. Mi empresa se dedica al comercio. Mi empresa se dedica al comercio de abarrotes. Las personas que trabajan en las sucursales siguen trabajando, pero ¿qué pasa con los empleados que están en oficinas del corporativo? ¿Puede haber alguna multa? Sí, sí. Ok. Eh, si tienes la manera de que implementen el trabajo desde casa, creo que los empleados que están en oficinas son los ideales para mandar a sus casas, porque si se desempeñan con una computadora y demás, adelante. Puede haber alguna multa o algo si siguen trabajando, ya que sus actividades son necesarias para el buen funcionamiento de sucursales. Sí, yo lo entiendo completamente. Mm, ¿Puede haber una multa? Sí puede haber, pero no sabemos en qué término y en qué tan estrictas salgan las inspecciones. Creo que por lo pronto son todas. Vamos a dar unos segundos más. Aquí estoy todavía disponible, con mucho gusto, ya saben. Nuestra empresa realiza mantenimiento hospitales. Entonces, tú te puedes englobar dentro de un apartado que no se contempló, que es de los que son negocios no necesariamente esenciales, pero que son proveedores o que brindan un servicio a un establecimiento esencial. Tú sí puedes seguir laborando, si esa es tu pregunta. Nada más, insisto, tomen en cuenta las medidas de sanidad y mandar a la gente susceptible a contagios a resguardo. Ok. Se volverá a repetir el curso para escucharlo. Sí, el lunes al mediodía va a haber otra. El próximo lunes tenemos otra sesión. Va a ser lo mismo.
Ahora sí ya entendí. Sí, sí se puede justificar. Si tienes complicaciones con tu, Silvia, si tienes complicaciones con tu plantilla de empleados por cuestiones de sueldos a pagar, creo que es muy sano que negocies renuncias. Bueno, aquí seguimos para... ¿Hay algún texto en específico para que tener el documento de negociación? Sí, con gusto te podemos apoyar. Si me puedes mandar un correo electrónico, sería que renuncien los trabajadores, pues los que de plano te sea bien que tengan actividades muy poco necesarias y que sepas que te va a costar trabajo recuperarte económicamente, pues lamentablemente sí. También les recuerdo, les comparto de un proyecto que tengo en lo personal, como les digo, mi área de especialidad, otra especialidad viene siendo la propiedad intelectual. Entonces aquí tenemos la llamada de acción, el call to action de getabrand.mx. Es un proyecto personal que le estamos poniendo mucho empeño y mucho cariño. Registros de marcas, patentes, derechos de autor y todo lo demás a precios súper competitivos, pues para impulsar a las MIPIMES. Y, igualmente, Adara, gracias por tu tiempo también. Se extendió bastante toda la plática, pero creo que espero les sea muy útil. Perfecto. Bueno, nada más damos chance de que se terminen de mostrar los últimos mensajes. Si ya nadie más tiene preguntas, pues ya podemos dar por concluida la sesión. Muchas gracias por su tiempo. Es que ya estoy viendo que se empieza a ir la gente. Muchas gracias por su tiempo. Espero la presente, insisto, lo dije un chorro de veces, que les haya sido lo más útil, lo intenté hacer lo más digerible para todos. Y cualquier duda, ya puse mi correo, lo que guste. Gracias por su participación. Pueden invitar a gente para la sesión del lunes y sí, ya van a mandar la invitación para la sesión del próximo lunes a las 12 del mediodía también. Gracias por tu participación. Espero les haya agradado.